¿Qué tal? Vamos a retomar lo que es integración básica y ahora vamos a checar algunas propiedades en cuanto a cómo aplicar lo que es integración básica. Entonces vamos a empezar con la propiedad número 1. En los ejercicios anteriores habíamos manejado solo ejercicios que tuvieran un coeficiente 1, como el que se muestra en la diapositiva. Es decir, aquí no vemos ningún coeficiente aquí del lado izquierdo de la X. Sin embargo, pues damos por entendido que aquí hay un 1. Entonces, en reglas de integración de videos anteriores habíamos tratado este tipo de ejercicios en donde ese coeficiente era 1. Ahora, ¿qué pasa cuando es diferente a 1? Podemos aplicar las reglas de integración sin ningún problema, tal y como nosotros lo habíamos venido haciendo. Lo único adicional es que cuando nosotros tengamos un número aquí arriba, cuando integramos x al cuadrado, solo lo vamos a multiplicar por el 4 y ya estuvo. Ya tenemos el resultado. Entonces, vamos a utilizar la propiedad número 1, que se basa en la siguiente fórmula, que dice que la vamos a tratar de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener una función que en este caso es nuestra variable con su exponente, y le vamos a añadir un número, es decir, un coeficiente diferente a 1. A eso hace referencia. Entonces, ¿qué sería en este caso? Acá el 4. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla? Dice que ese coeficiente nosotros lo podemos sacar de la integral. Por eso es que aquí se muestra del lado izquierdo. Y solo integramos a lo que es la variable con su exponente, que sería x al cuadrado. Entonces nosotros ese 4 lo podemos sacar de la integral, integrar, y al último lo que hacemos es multiplicar nada más por ese 4, nuestro resultado por el 4. En este caso hay algunos ejercicios, igual la forma de entenderlos, pues se nos puede, utilizando esta propiedad, podríamos entenderlo de una manera más sencilla, o en su defecto a lo mejor se nos puede complicar más. Ahí va a depender de cómo queremos trabajar, de cómo le entendamos. La finalidad es o que sepamos utilizar alguno de los dos métodos que sea correcto y que nos dé el resultado correcto. Entonces, vamos a tener un ejemplo aquí, que es la integral de 2 de x. Si nosotros lo tomamos en cuenta así, entonces tendremos que aplicar esta regla, que dice que cuando nosotros tenemos una constante, es decir, no tenemos una variable, vamos a añadirle nada más una x, y cuando es indefinida un más c. Entonces, lo primero que tenemos que entender o que saber cuando nosotros tenemos una integral es saber qué regla vamos a aplicar. ¿Cuál de todas las reglas básicas es la que vamos a ocupar? En este caso es la integración de una constante. Entonces, nosotros tenemos acá lo que es k, que es igual a 2, y tenemos nuestro diferencial de x, que nos dice que vamos a integrar con respecto a x. Entonces, lo único que tenemos que añadirle es una x del lado derecho de nuestra constante y escribirle un más c, como se muestra aquí. Escribimos el 2, que es nuestra k, le añadimos una x y le
también le escribimos suma c, que es cuando es una integral indefinida. Entonces, así como tal, como está, nosotros la podemos resolver. Ahora, nosotros, ¿qué pasa o cómo se hace si nosotros queremos aplicar la propiedad número 1? Entonces tenemos la misma integral del lado derecho. Entonces, ¿qué regla vamos a aplicar? Bueno, antes de eso hay que hacer la adecuación, ¿no? ¿Cuál es la adecuación? Sacar al 2 de la integral. Y solo tenemos integral de dx. Ya que sacamos a nuestra constante, entonces ahora sí vemos qué regla de integración vamos a ocupar. Pero para eso, en lo único que nos vamos a fijar es en lo que está dentro de la integral, que es esto. Nos vamos a fijar solo en eso. Entonces, ¿qué regla vamos a ocupar? Nosotros nos damos cuenta que no vamos a aplicar esta. ¿Por qué? Porque ya no hay nada aquí adentro de la integral, solo está un dx. Entonces vamos a ocupar esta regla que tenemos aquí, que ya vimos en anteriores videos, que es cuando solo tenemos el diferencial de x. Entonces lo vamos a realizar con esta fórmula de integración, que dice que el dx nada más lo vamos a convertir en una x, pero acá no se nos olvide este 2. El 2 va a estar afuera, va a estar acá multiplicando. O sea, aquí vemos que el 2 está multiplicando con dx. Siempre que no haya un signo de alguna operación es multiplicación. Entonces tenemos el 2 que multiplica y integramos a dx. ¿Cuál es la integral de dx? X. Lo ponemos entre corchetes para que signifique multiplicación y para que se parezca a la fórmula que tenemos acá. Entonces, la integración de dx es x. Y por último, 2 por x es 2x. Se queda indicada la multiplicación. Y le ponemos un más c porque es una integración indefinida. Si nosotros nos damos cuenta, nos da el mismo resultado, llegamos al mismo resultado, nada más que son dos procedimientos diferentes. Entonces ahí es al que le entendamos mejor y que se nos haga más fácil. Vamos a tomar otro ejemplo. Tenemos la integral de 4x al cuadrado por dx. Entonces de forma directa, ¿qué regla vamos a ocupar? Pues sería la integración de una variable elevada a una potencia, que es esta regla. Entonces aquí debemos de recordar que se hacen dos pasos. Al exponente sumarle 1 y dividir todo el término entre esa misma suma. Entonces el 4 lo dejamos tal y como está, si ustedes se dan cuenta. Este 2 le sumamos un 1, se convierte en un 3, que es el que tenemos aquí. Y dividimos entre ese mismo 3, entonces ya tenemos acá la división. Entonces, llegamos al resultado. El 4, si ustedes se dan cuenta, no afecta, solo se pasó como tal, multiplicando ahora con x cúbica. Si nosotros aplicáramos la regla al mismo ejercicio, tendríamos que sacar el 4 de la integral. Entonces tendríamos 4 por la integral de x al cuadrado de x. Aquí, si nosotros nos damos cuenta, ¿por qué a veces es buena esta regla? Porque esto que tenemos aquí se parece más a esto que tengamos aquí. En la fórmula nosotros no tenemos ninguna k aquí antes de la x, que signifique que tenemos una constante o algún otro símbolo que represente a una constante. Entonces esto se parece más a nuestra regla. Por eso es que a veces es importante entender este método, porque para muchos se les hace más fácil, más lógico. Entonces sacamos al 4, integramos x al cuadrado de x, que se parece muchísimo más a la fórmula. Entonces nuestros dos pasos
es la misma fórmula en este caso y nuestros dos pasos que debe de ser. Al x cuadrada, al 2 que es el exponente, le sumamos un 1 y dividimos entre esa misma suma. Entonces 2 más 1 es 3 y dividimos entre 3. El 4, estos corchetes, lo que está dentro de los corchetes es la aplicación de la integral de la fórmula y el 4 queda acá afuera. Entonces por último solo multiplica. Entonces aquí si lo queremos ver así, hay una multiplicación de fracciones. Entonces 4 por x al cubo, 4x al cubo, 1 por 3, 3. Entonces, o podemos eliminar este 1 y solo multiplicar 4 por x al cubo. Entonces son formas de hacer o de entender este tipo de multiplicaciones. Aquí el chiste es que lo hagamos como nosotros le entendamos, pero que esté correctamente. Después tenemos un tercer ejercicio. Tenemos 3 medios de x. Entonces si nosotros bueno, primero es saber qué fórmula vamos a ocupar. Y es la misma fórmula del ejercicio de arriba. Tenemos una variable elevada a una exponente. Alguno a lo mejor me podría decir no se ve ningún exponente. Sin embargo, ya sabemos que cuando no haya ningún exponente, quiere decir que el exponente es 1. Entonces, sí hay en realidad un exponente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar la regla. Dos pasos. Primer paso, sumarle 1 al exponente. Ya dijimos que el exponente es 1, entonces 1 más 1, 2. Y dividimos entre ese mismo 2, que sería este de acá. Entonces este 3 y este 2 son los que tenemos acá de la fracción. Entonces yo aquí automáticamente lo puse aquí, pero alguien lo pudo haber puesto dividiendo todo, ¿no? En lugar de ahí, en lugar de aquí, lo pudo haber puesto acá abajo, que también es válido. Entonces aquí podríamos hacer igual una ley del sándwich. Como este de abajo es el denominador es entero, le ponemos un 1. Entonces extremos por extremos, 3 por 1 es 3, que es el que tenemos aquí. Y luego 2 por 1, perdón, 2 por 2 son 4, que es este 4 que tenemos aquí. Entonces aquí se nos... dependiendo de cómo lo hagamos, pues se nos podría complicar a lo mejor la forma de entender y de hacer y simplificar esa fracción. Entonces, ahora que vamos a hacer acá, tenemos el mismo ejercicio, aplicamos la fórmula que es sacar el 3 medios de la integral y solo tenemos una x dentro de la integral. Vemos qué fórmula vamos a aplicar, que sería esta. Y lo que sigue es integrar a x. Aquí ya sabemos que el exponente es 1, entonces 1 más 1 nos da un 2. Y dividimos entre ese mismo 2. Y esto que está entre los corchetes es el resultado de hacer la integración. Y el 3 medios está fuera de la integral. Entonces, yo considero que esta presentación, a diferencia de esta, es mejor, es más entendible, más fácil de hacer y se ve mejor qué es lo que está pasando. Entonces tenemos una fracción, tenemos acá otra fracción, multiplicación, directo, 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado, 2 por 2, 4. Y ya está, sin meternos en otros complicaciones. Entonces, a mi forma de ver, en este ejercicio nos facilita visualmente cómo hacer las operaciones de simplificación. Esto que está aquí se me hace más entendible que esto que tenemos acá de este lado. Entonces eso es lo único que nos dice la propiedad 1.
que nosotros podemos sacar de la integral los coeficientes, integrar la variable con su exponente y luego otra vez juntarlos. Ya vimos que en todos los ejercicios se junta por medio de una multiplicación, o sea, la operación que queda indicada es una multiplicación. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por ver el video.